Bueno, señores, tal y como decíamos en la jornada de este miércoles, mucha violencia, víctimas de violencia en este fin de año en la República Dominicana, así que evidentemente tocaremos este tema más adelante, sí. Los casos de feminicidios que están en proceso de investigación, algunos, y el caso de los asesinatos o los casos de asesinatos que se produjeron durante este fin de semana también centran nuestra atención. Pero en este momento vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a hablar de los aspectos institucionales, porque ya se dio a conocer que el próximo 10 de enero será cuando se convocará o se reunirá más bien el Consejo Nacional de la Magistratura para poder iniciar el proceso a través del cual se evaluará y posteriormente se decidirá cuáles son los miembros de la Suprema Corte de Justicia que permanecerán en sus puestos y cuáles serán sustituidos a través de un nuevo proceso de selección de jueces. Esto así porque ya hemos comentado en más de una ocasión que la Constitución de la República establece que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, una vez designados, deben ser evaluados a los 7 años, plazo que se cumplió en diciembre de este año 2018, y es la razón por la cual 12 de los 17 miembros tienen que ser evaluados en este momento. Recordemos que el pasado año, en verano, específicamente en la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, se cubrió la vacante de unos 4 jueces que debían ser sustituidos por diferentes razones, o porque cambiaron de posición, o porque se jubilaron, o porque cumplieron la edad límite para poder permanecer en ese puesto. La edad límite es de 75 años, ¿verdad, Javier? Así es. Entonces, en este momento, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que decidir cuál va a ser el protocolo para evaluar a esos 12 jueces, porque la Constitución no lo establece, dice que deben ser evaluados. Los jueces han dicho en más de una ocasión que el Consejo del Poder Judicial tiene un sistema de evaluación, que es el que se toma en cuenta incluso para los ascensos. Habría que ver el nivel de desempeño de los jueces y cómo se establece quién ha hecho y ha ejercido bien sus funciones y quién no, porque en el país no existe en este momento la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esto hace que dependan del criterio de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que puedan permanecer o no en este espacio. Dada la debilidad institucional que hay en este país, obviamente genera cierta inquietud la forma en la que se podría desarrollar este proceso de evaluación y qué aspectos se tomarían en cuenta para decidir y definir que una persona pueda o no continuar en este espacio. 2/3 partes de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, según lo que establece la Constitución, deben ser jueces de carrera. Claro, y es importante esto que habla de la inamovilidad de los jueces, porque hay que recordar que uno de los aspectos más importantes en una reforma constitucional que se hizo en el país, o en la reforma constitucional que se hizo en el país después de la crisis electoral de 1994, por el fraude electoral, fue precisamente el tema de la inamovilidad de los jueces, y eso se determinó como una conquista fundamental para el fortalecimiento del sistema judicial en la República Dominicana. Reforma esta que fue afectada entonces por esto que tú señalas, que es lo que establece la Constitución del año 2010, de proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cada 7 años, lo que implica que estos jueces ya no gozan de esa condición de inamovilidad que cuando se discutió en aquella oportunidad esta reforma se hizo para darle estabilidad a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y para lograr los niveles de autonomía y de independencia que este importante órgano del Estado requiere. Entonces, ahora lo que se hace son estos procesos de evaluaciones que corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura realizar. Esta, sin dudas, será el desafío o será el reto más importante que en materia institucional, o uno de ellos tendrá el país para este año, y esto será ya a principio
de diciembre, la próxima semana, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura inicie su trabajo con relación a esta fase. Esto tiene como partes distintas. Lo primero que tiene que determinar el Consejo Nacional de la Magistratura es cuáles de los jueces que deberán ser evaluados están dispuestos a seguir en la Suprema Corte de Justicia, porque ya parece ser que hay algunos jueces que han indicado que no tienen el interés de continuar en la Suprema Corte de Justicia y por tanto estos jueces no tendrían que ser evaluados y el Consejo Nacional de Magistratura entonces tendría de inmediato que abrir el concurso para llenar esta vacante posterior a la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que sí entonces querrían continuar en su cargo, que como tú muy bien señalabas, esto implica que el primer trabajo, y ya la próxima semana se espera que se presente, que haga el Consejo Nacional de Magistratura, sea conocer de ese reglamento que va a definir el procedimiento de evaluación de estos jueces. Hay un tema que está pendiente también con relación a este trabajo, a este proceso que está haciendo o que deberá llevar a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura, y es el tema del conflicto de interés, que significa que jueces que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura, como el caso de Mariano Germán Mejía, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y Fran Soto, que es secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, a su vez miembro de la Suprema Corte de Justicia. Ambos jueces tienen que ser evaluados por este órgano. Entonces, significa esto un conflicto de interés que estos jueces estén participando en un proceso que va a implicar su propia evaluación. Con el presidente de la Suprema Corte de Justicia no se puede hacer nada, porque la Constitución sí es muy clara respecto a que el presidente de este órgano, de esta alta corte, forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, en el caso de Fran Soto, y es una solicitud que distintos sectores de la sociedad vienen haciendo, se recomienda que la Suprema Corte de Justicia, que el Pleno evalúe y permita que entre un juez de carrera al Consejo Nacional de la Magistratura de los recién seleccionados, de los que no tienen que ser evaluados, para que en este proceso no haya ningún tipo de conflicto. Eso uno esperaría que este órgano, que este Consejo Nacional de la Magistratura pueda evaluarlo y pueda tomar las correcciones del lugar respecto a este tema, ¿no? Por otro lado, una posible oportunidad de este proceso de evaluación es ese mismo hecho de que los jueces que han sido cuestionados pueden ser evaluados y hasta sustituidos. En este caso, sobre todo jueces que todos sabemos han sido designados por sus vínculos políticos con líderes del anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver qué ocurre, porque estamos hablando de gente muy ligada al doctor Leonel Fernández. En este caso, en el pasado mes de diciembre, el Consejo Nacional de la Magistratura, liderado por el presidente Danilo Medina, logró llevar la fiesta en paz con los leonelistas a la hora de hacer las elecciones del Tribunal Constitucional, y en términos generales la sociedad dominicana vio como positiva la selección, pero para nadie es un secreto que ahí se tomaron en cuenta incluso ciertos aspectos de lo que quería o no una corriente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Estarían dispuestos los actuales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a irse en contra de la corriente de Leonel Fernández en una coyuntura tan especial como la que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, para sustituir a la gente que entrega los recursos de no al lugar en los casos de corrupción como si fueran una fiesta? Vamos a ver qué ocurre. Esa oportunidad nos da este proceso de evaluación. Y por otro lado, en el aspecto institucional, Javier, entonces también estamos en un año preelectoral. Así es. Estamos en un año retador para el sistema político de la República Dominicana, porque se comienza a implementar la ley de partidos. Está pendiente de aprobación la ley electoral, pero ya en base a esa ley de partidos hay organizaciones que tomaron decisiones que son
fundamentales para el desarrollo del proceso del año 2020, entre ellas las que han decidido irse con primarias abiertas, algunas de las cuales incluso pretenden ir aliadas en medio de las primarias abiertas, como vimos aquí, que lo harán en algunas demarcaciones, Opción Democrática y Alianza País, por lo menos eso han manifestado. Entonces, la Junta Central Electoral está convocando una reunión para el próximo martes 8 a 5 organizaciones políticas que estarían utilizando esa metodología de las primarias abiertas y simultáneas, unas con padrón cerrado, otras con padrón abierto, lo que significará, digamos, un gran desafío para la Junta Central Electoral. Estamos hablando del Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, Alianza País y Opción Democrática. Son las 5 organizaciones que han optado por este método. Sí, el gran reto que tiene la Junta Central Electoral, además, es hacer cumplir lo que está establecido en la ley de partidos políticos y sobre todo un aspecto importantísimo que es el de evitar que antes de la apertura de la pre-campaña que establece la propia ley electoral, que si mal no recuerdo es creo que el julio de este año, día 7 de julio, impida los actos proselitistas, los actos de campaña por parte de los distintos precandidatos. Recordemos que en varios de los partidos políticos, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, hasta el momento ha salido una cantidad importante de precandidatos que muy probablemente pueda seguir aumentando, igual que en el Partido Revolucionario Moderno, que tiene una cantidad importante de precandidatos. Entonces la Junta Central Electoral, primero, tiene ese compromiso de evitar que haya campaña, y una vez que inicie la pre-campaña de cara a esos procesos internos de los partidos, habría que ver la capacidad de la Junta Central Electoral para regular esa campaña interna, sobre todo en un aspecto novedoso que está contenido en la ley electoral, que es el límite de gasto, el tope de gasto en las campañas, en las pre-campañas electorales, que aunque son topes muy altos, y uno criticó el hecho de que la ley haya sido tan flexible, permitiendo que candidatos gastaran cantidades cuantiosas, millonarias de dinero en una campaña, incluso de candidatos a diputados o de candidatos a regidores, pero por lo menos hay un límite, hay un tope. La Junta Central Electoral tendrá que fiscalizar eso, y para ello entonces tendrá que crear y fortalecer la unidad de fiscalización del financiamiento político, que es un órgano que se establece esta ley de partidos políticos, deberá operar a lo interno de la Junta Central Electoral. Eso habría que ver si la Junta estaría en capacidad de hacerlo, pero está todo ese reto. Las primarias serían en octubre de este año, pero de manera simultánea también la Junta Central Electoral tendrá que ir organizando, porque el calendario electoral se comienza desde este mismo año, ir organizando las elecciones municipales de febrero del próximo año, de forma tal que se pueda cumplir con el calendario que la propia Junta Central Electoral ha determinado. Ahí hay retos esenciales, y uno quisiera, Amelia, que este año, sobre todo a principios de este año, el Congreso Nacional pueda avanzar en el conocimiento de la ley del régimen electoral, que vendría a reformar la actual ley electoral de nuestro país, que quedó obsoleta desde el año 2010, y a 8 años de haberse aprobado la Constitución del 2010, esa ley electoral no ha sido modificada. Ahí hay retos importantes que tienen que ver también con generar una mayor equidad en la competencia electoral, una mayor transparencia en el financiamiento, ya no de cara a los procesos internos de los partidos, sino de cara
a las elecciones municipales del año 2020 y a las elecciones presidenciales y congresuales de ese mismo año. Y brevemente, antes de despedir, Javier, quisiera referirme a una situación que fue objeto de debate ayer en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Durante la jornada de ayer, un hospital de nuestro país dio a conocer la información de que un hombre había sido operado porque se había introducido un objeto en su ano y habían tenido que hacerle una cirugía para extraerle ese objeto. Esta información generó múltiples críticas por la manera en la que se manejó. Yo creo que es importante lo que ha informado el Servicio Nacional de Salud y también el Ministerio de Salud Pública. Investiguen cómo se filtró esta información, se dio a conocer la radiografía, se filtraron imágenes supuestamente del objeto que había sido extraído del cuerpo de este señor, este ser humano, este individuo, unas fotografías que aparentemente se hicieron dentro de la sala de cirugía. Hay que enseñar a los hospitales públicos, a las clínicas de nuestro país y a la sociedad dominicana qué es noticia y cuál es su impacto y cuál es su objetivo. Que se ganaba con dar a conocer esta información, que no fuera más importante que proteger la intimidad de esa persona que evidentemente estaba atravesando por una situación difícil y compleja y que impacta directamente a él y a su pareja y a su familia. Entonces, con esto se creó un circo ayer, hubo reacciones incluso de profesionales de la salud que aplaudimos. Creo que debe haber un proceso de formación importante en los hospitales de nuestro país, en las clínicas, a los profesionales de otras áreas que no tienen por qué saber exactamente cómo discriminar algunos temas, pero sobre todo que se piense siempre en qué aporte puede hacer a la sociedad el conocer que esta situación se estaba produciendo. Y si no se estaba colocando en una situación de vulnerabilidad aún mayor a una persona que estaba atravesando por una situación difícil y que posteriormente se convirtió en el objeto de atracción de todas las personas que estaban en ese hospital y afuera. Es mucho lo que se ha jugado con este tema, es mucho lo que se ha relajado y creo que debe servirnos como lección. ¿Qué consecuencias podría tener esto a través del Servicio Nacional de Salud? No lo sabemos, porque habría que ver las razones que se pueda determinar existieron para que se publicaran estos datos. Inicialmente, los medios de comunicación fueron informados sobre esta situación. Hay que manejar mejor los protocolos de información y entender y tener bien claro qué es noticia y qué no. Así es, así que pendiente de esto porque se debe mejorar mucho todo el tema de las informaciones que se dan y de el uso de las redes sociales, los medios de comunicación.